Hola a todos, comenzamos una nueva vía de comunicación entre nosotros. Dejamos la docencia presencial y comenzamos con esta docencia a distancia, una nueva modalidad en la que nos vemos obligados a introducirnos por mor de los últimos acontecimientos que ya todos conocéis. No quiero insistir en ello porque me imagino que estaréis ya todos bastante saturados de ello. Este vídeo, dado que ya os mandé un email con una información más precisa y más detallada dentro de lo posible, porque como ya dije en el mismo email, nos encontramos en una situación improvisada, casi una jam session jazzística, en la cual la interrupción de las clases presenciales nos obliga a buscar herramientas con las que mantener el contacto. En ese email ya tenéis toda la información sobre más o menos cómo será el canal, los vídeos que iré colgando y cómo podéis interactuar conmigo y la cuestión de los trabajos que me iréis entregando. En cambio, este vídeo pretende ser un puente entre esas últimas clases que veníamos dando en forma presencial y esta nueva versión online en la que nos adentramos ahora. Si recordáis, a modo puramente de introducción de esta nueva fase, las últimas clases las centrábamos en dos teorías, la teoría de Saussure y la teoría de Peirce. Por un lado, la teoría de Saussure se inspiraba en una dualidad, en una constante oposición de conceptos que recuperábamos y que explicábamos en clase, que eran significante y significado, lengua y habla, paradigma y sintagma, sincronía y diacronía. Todos estos conceptos, digamos, daban una visión panorámica de la teoría de Saussure, que va a ser la fundamental a la que nos vamos a amarrar en las clases siguientes, porque en realidad digamos que ciertos principios de la semiótica actual están muy centrados en estas oposiciones de partida que propuso inicialmente Saussure. Por recordar cuestiones importantísimas, decíamos que, por ejemplo, la lengua era un sistema de formas, un sistema, por tanto, era una organización de formas que eran definidas en la teoría de Saussure en oposición, y poníamos el ejemplo maravilloso que el propio Saussure ponía del ajedrez, donde una forma dentro del tablero del ajedrez, una casilla de partida, implica una oposición con el resto de casillas presentes en el tablero, y más allá de qué forma ocupara esa casilla, sea una torre, sea un león o sea cualquier otra figura, una simple piedra sin mayor forma, es el punto de partida, el inicio de la partida, lo que da las posibilidades de movimiento de la pieza. En la lengua ocurre algo semejante, y esa es la perspectiva saussuriana. La idea de que ciertas posiciones dentro de un sistema son las que permiten digámoslo así, su manifestación posterior en el uso o en el habla. Claro que esta cuestión tiene, digámoslo así, consecuencias importantes para el estudio de la semiótica. Entre otras,
la idea inicial que nosotros vamos a intentar ver a partir de otros autores, como por ejemplo Lotman, de que el único modo de estudiar los sistemas de significación o lenguajes es a través de una foto fija, un momento concreto de la historia de un lenguaje, de una lengua natural, como hacen los lingüistas, y ver el conjunto de reglas, de gramáticas que lo conforman, que le dan estructura, en el que cada forma adquiere sentido en ese momento concreto. Es cierto que si tomáramos la teoría de códigos, y eso es una parte de la que profundizamos bastante, se da la impresión que los códigos no tienen historia o que los códigos no varían, y en realidad esta postura luego se ha flexibilizado muchísimo, se ha matizado muchísimo, y nos vamos a introducir a partir de las nuevas clases desde la red, desde el canal de semiótica, vamos a introducirnos en la teoría, por ejemplo, de un Umberto Eco, quien desarrolló muchísimo la teoría de los códigos, dando pie a dos conceptos que van a ser básicos, que son los de enciclopedia y diccionario, y dos elaboraciones a partir del tema de los códigos importantísimas que ya tendremos ocasión de desarrollar, que es la hipercodificación y la hipocodificación. Pero todo esto, digamos que solo lo nombro para, como mera catáfora, que vendrá a continuación en próximas lecciones sobre esta cuestión. Porque a fin de cuentas, como decía Jorge Lozano, y ya os he repetido en clase, los códigos son necesarios, pero no suficientes para explicar la comunicación. Hay multitud de otros elementos importantes, constricciones, que podrían ser llamadas códigos utilizando un término más o menos laxo, flexible del término, pero efectivamente atenderemos a cuestiones importantes que van más allá o están más allá de la teoría inicial de códigos, para que veáis cómo existen otros elementos también condicionantes de los procesos comunicativos. Eso por un lado, la teoría de la perspectiva saussuriana es algo a lo que mantendremos constantemente, sobre todo la idea de forma en Saussure se recuperará, y ya hemos tocado en parte la idea de forma de la expresión y forma del contenido. Tendremos ocasión también online de recuperarla y de recordarla, pero queda dicho que tenemos que tener esta perspectiva saussuriana bien amarrada para las próximas sesiones. Por otro lado, decía, la otra teoría del signo importante que veíamos era la teoría de Peirce, con una diferencia notable, porque si en la versión saussuriana había un binarismo más que evidente, donde se estructuraba toda la perspectiva teórica de Saussure en esta idea, en Peirce no va a ser así. Nos va a encontrar una visión triádica donde un elemento que va a dar pie a diferentes teorías referencialistas, es decir, que conciben la idea de que existe un referente más allá de los lenguajes, es la teoría de Charles Sanders Peirce. En esta teoría sí diferenciamos y veíamos ya la cuestión importante, porque también va a ser algo que va a unificar la visión de Saussure y de Peirce en la teoría de Eco, es la idea del objeto inmediato, de que la cultura crea interpretantes que permiten la interpretación inmediata, digamos, por eso lo llama objeto inmediato, de nuestra percepción. Todo aquello que vemos, que son, por supuesto, objetos perceptivos y que están ahí, que nadie puede discutir su existencia, sirven a la vez para cada cultura para significar cosas distintas. Cada elemento digamos así, del mundo natural o del mundo real, cada cultura lo semiotiza de formas distintas, dándole forma, por tanto, o varias formas. Un mismo objeto puede servir para diferentes significados o interpretantes en la teoría de Peirce. La terminología que utiliza Peirce nosotros no vamos a continuar con ella, evidentemente. Os he colgado un texto donde Peirce describe qué es el signo. Veíamos de todas maneras que sería importante recordar esta idea del reenvío, porque
En la teoría de Peirce, la idea de semiosis ilimitada hacía que nos obligaba a observar cómo en la cultura cada signo reenvía a otro signo y así en una sucesión incesante, por eso lo llama ilimitada, nos encontramos en una red de la cual no podemos salir, de la cual de algún modo nuestra cultura, es decir, nuestro colectivo, nos permite dar sentido y hacer circular el sentido dentro de este. Hasta aquí es lo que hemos visto. En la próxima sesión mi intención es entrar directamente con la teoría de Umberto Eco. Trataremos cosas muy importantes, porque en la teoría de Eco, que partía de una obra que es fundamental en su desarrollo, es obra abierta, Eco empieza analizando obras artísticas de vanguardia de diferente tipo, desde la música de John Cage hasta ciertos fenómenos musicales, incluso populares, y la obra de Joyce. Importante esta parte de la descripción de la obra de Joyce, de James Joyce, tanto del Ulises como del Finnegan's Wake, donde lo que observa Umberto Eco es la idea de que en ciertas obras artísticas, llamadas así culturalmente artísticas, o obras de arte, obras literarias, obras pictóricas, obras escultóricas, lo que sea, ocurre un curioso fenómeno por el cual el lector o el destinatario tiene una mayor libertad de interpretación de los textos. Mucha mayor, y además está en la estructura misma de tales textos. Es decir, el Ulises es una máquina literaria que permite al lector diferentes recorridos interpretativos. Una apariencia de libertad, si se quiere, porque al final Eco va a lo largo de un largo recorrido que tienen sus teorías y sus desarrollos, donde él mismo, con una grandísima honestidad intelectual, discutía sus propias concepciones anteriores, iba moldeando y modelando su idea de esta cooperación textual, que es así como él lo llama, entre el texto y lector y autor. Veremos cómo desarrolla esta idea a partir inicialmente del estudio de textos artísticos, y en particular en la primera sesión me gustaría recuperar un texto de Apocalípticos Integrados que se considera el primer análisis protosemiótico, no del todo semiótico, porque Eco no comienza en la semiótica como tal, él viene de la estética, y veremos cómo analiza en concreto un cómic de Milton Caniff, Steve Canyon, y veremos qué es lo que decía él entonces y qué es lo que la semiótica actual aporta al análisis de un texto como ese. Un texto visual que evidentemente tiene un nexo muy fuerte con los códigos cinematográficos, o por llamarlos también con las reglas cinematográficas, y de este modo podremos adentrarnos progresivamente en los lenguajes audiovisuales, que es algo que nos interesa enormemente, como no podía ser de otro modo. Hasta aquí esta primera lección introductoria, solo recordando esos pequeños saltos que vamos dando de una teoría a otra para poder ir hilando esta perspectiva y poder dar continuidad a las lecciones próximas en estos días. En muy poco tiempo colgaré el segundo vídeo, espero que tengamos un intercambio y que en el foro se active lo antes posible vuestras cuestiones y vuestras dudas. Nada más, seguimos con la semiótica, y como ya habéis visto en la introducción que he hecho de los títulos, nuestro lema va a ser que la semiótica os acompañe.
y dado que en este momento se requiere con gran necesidad un kit de salvamento zombie, yo creo que también ante la masa ingente de mensajes y textos, creo que no estaría mal también tener un kit de salvamento o de supervivencia semiótica. No os agobiéis, calma en este encierro obligado y voluntario al mismo tiempo, porque creo que tiene que salir también de nosotros el mantener la calma ante esta situación y nada, que espero que mantengamos el contacto activo en la red. Eso, que la semiótica os acompañe. Chao.